En Job, versículo 20, arranca y dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y el versículo clave de esta noche es, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar, hermanos, de que en esta situación difícil de que se encuentra Job, aún así rasgó sus vestiduras, rompió sus vestidos, rapó su cabeza, se inclinó en tierra y aún así adoró. ¿Ha estado usted, me pregunto yo, en alguna situación que usted diga, yo de aquí no salgo? Definitivamente ni Dios de aquí me salva. Piénselo por un minuto. A veces sí hemos estado en ciertas situaciones muy difíciles, muy duras, que uno dice, Señor, pero ¿qué? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ya hice esto, ya hice lo otro y aún así las cosas no me salen. Pero ¿qué es lo que está haciendo uno? Renegando. En cambio, Job, ¿qué hizo? Se postró en tierra, rasuró su cabeza en señal de rendición, un efecto, inclinarse al suelo, en tierra, dando la honra y gloria a Dios. Y como dice el versículo 21, que desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, salimos desnudos, nos vamos desnudos de este mundo, no nos llevamos nada, absolutamente nada. Vamos a hacer una revisión, vamos a tener contexto bíblico de qué fue lo que sucedió, porque de momento nos narra nada más eso, pero ¿cuál es la profundidad de esto? ¿Ok? El versículo 21 nos refleja una actitud de humildad, aceptación de la voluntad de Dios y el reconocimiento que Dios tiene todo, porque todo proviene de Él. Pero ¿quién era Job, hermanos? Amigos, ustedes que nos están acá escuchando. Job, como lo dice en la palabra, era un hombre que ese título se lo puso el mismo Señor Dios. Un hombre recto y perfecto, apartado del mal, delante de Dios. Ese es el título que le da Dios a Job. Además que Job tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, muchas posesiones. Job era una persona completamente rica. Tenía criados, tenía muchos ganado, tenía mucha tierra. Era un hombre muy próspero en esas tierras, en esos lugares. La prosperidad de Job era grandísima, pero aún así viene una parte. Cuando Job estaba en su tierra, empezaron a padecer ciertas situaciones en él. Aún así, Job, cuando sus hijos se iban y celebraban sus banquetes y hacían cosas, a veces hasta que tal vez él no siquiera tal vez las estaba viendo, pero aún así llegaba y ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, porque tal vez decía, tal vez si mis hijos pecaron, si mis hijos hicieron algo mal delante de Dios, él se levantaba todos los días y ofrecía un sacrificio para Dios. Y dice la Biblia que una vez Satanás presentándose frente a Dios, le dijo Dios, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? En lo que Satanás le indica y le dice, ¿y no has cercado alrededor
a él su casa y todo lo que tiene. Dios lo tenía cubierto, Dios lo tenía guardado. Pero le dice, ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. Prácticamente Satanás no sabía bien quién era Job, pero Dios sí sabía quién era Job. Ese es el tema. Ahí es el resultado, que Dios sí sabía quién era Job. Al igual responde Satanás, y aquí todo lo que está en su mano, toca todo lo que está en su mano, pero no pongas una mano sobre él. Y aquí que un día, mientras sus hijos comían y bebían, vino un mensaje a Job, uno de sus criados, que los mataron a filo de espada y que solamente salió él ileso para afuera y dar la noticia. De ahí empieza una de las causas duras de la vida de Job. Y apareció otro criado donde dijo, fuego del cielo cayó y quemó las ovejas y los pastores los consumió y solamente escapé yo para venir a darte la noticia. Luego otro criado dijo, los caldeos hicieron escuadrones y arremetieron contra los camellos y los mataron y también a los criados a filo de espada. Ya llevamos malas noticias, ya han llegado malas noticias a Job. Desde ahí empieza a cuestionarse seguramente qué ha pasado, qué mal he hecho, por qué ha pasado esto. Desde ahí empieza un proceso de situación, pero aún así, sin tocar su alma. Y no terminando con esto, con lo que había pasado con Job, dice que entre vinos y comidas con sus hijos e hijas, en la casa de su hijo primogénito, vino un gran viento al lado del desierto y azotó las 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente el criado salió ileso para dar la noticia. Sus 10 hijos fueron completamente muertos en una casa que les cayó encima. Hermanos, si usted no se conmueve, a veces tal vez sí, tal vez nos podemos conmover inclusive por una noticia muy pequeñita, inclusive hasta por noticias que ni siquiera son de tal vez de nuestra familia, tal vez ha pasado algo fuera del país. Hay muchas personas que son muy sensibles con ciertas noticias, tal vez algún terremoto, alguna inundación, y la gente se asombra y se asusta. Y tal vez ni a ellos mismos les ha estado pasando, sino que es algo externo. Ahora imagínense que a usted le llegan y le digan, mataron a sus 10 hijos o que sus 10 hijos murieron. Eso es devastador, hermanos, amigos. Que a uno le digan, miren, atropellaron a, no sé, su gato, su perro. Uno se asusta. ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento pasó? No me di cuenta. Alguien te vino a contar algo que pasó. ¿Qué es lo que Dios quería probar con Job? Su fidelidad. Dios ha probado en usted su fidelidad. ¿Se siente usted digno delante de Dios? ¿Usted con fe delante de Dios, usted se siente? ¿Usted se siente con una fe delante de Dios? A veces creemos que nos sentimos bien, pero ¿somos hombres y mujeres rectos delante de la presencia de Dios? Solo Dios conoce a veces nuestro propio corazón más que nosotros mismos. A veces Dios lo que quiere es sacarnos de apuros o pedimos que Dios nos libere de ciertas cosas, pero no es la voluntad de nosotros, es la voluntad de Él.
Dios es el que toma las decisiones, no nosotros. A veces sí, nosotros tomamos malas decisiones y por eso a veces nos va mal. Pero, ¿qué Job hizo mal? En Eclesiastés 15:5 dice, hermanos, como salió del vientre de su madre, desnudo volverá, yéndose tal como vino, y nada tomará de su trabajo para llevar en su mano. La palabra dice nada, nada se llevará. ¿Qué habíamos leído ahorita anteriormente? Que Job era ¿qué? Un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones y empezó a perderlo todo. Le mataron a sus criados, a sus ganados, a sus hijos. Empezó a perder todo. Por eso fue donde Job rasga su ropa, pero no reniega contra Dios. No simplemente se postra y ¿qué? Adora a Dios. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. A veces simplemente es rabietas, enojado, por aquí, por allá, pero no agradecemos a Dios. No, no sabemos o tal vez no nos damos cuenta de que lo que estamos pasando es una prueba, sino que simplemente es renegar. Ah, ya qué pereza, ya no hago esto, ya no hago lo otro, y empezamos a renegar. En vez de agradecer, en vez de postrarnos, aunque estén pasando las cosas difíciles. Dice en 1 Timoteo, hermanos, capítulo 6, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Su casa, su carro, su trabajo, su empresa, sus hijos, su familia, nada podemos sacar. De aquí nosotros no nos llevamos nada, absolutamente nada, ni este estuche que tenemos de cuerpo, nos llevamos, este estuche queda enterrado y el alma de nosotros es la que sale de nuestro cuerpo. Ni siquiera eso, hermanos. Entonces hay muchas personas que se obsesionan que la riqueza, que si usted no hizo dinero en esta vida, usted es un fracasado. Que si usted no hizo, no sacó los estudios, ya eso es un fracasado. Pero ¿para qué? A veces sí, todo eso se queda. Que sí está bueno hacerlo, porque tal vez usted necesita y usted tiene una mente muy brillante y creó negocios y de todo, pero todo eso se va a quedar aquí. El dinero y todas las posesiones que usted tenga, todo se va a quedar aquí, todo se va a quemar. Dice, mis hermanos, en Salmos, también en Salmos 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo bendeciré a Jehová. A veces nos levantamos y nos alistamos para el trabajo, alistamos el almuerzo, agarramos el carro, el bus, el Uber, el todo, y después ¡ah! Se me olvidó orar, se me olvidó agradecer a Dios por esto, por lo otro. Sí, tal vez usted en ese momento lo puede hacer, pero a veces es hacerlo en la pura mañanita, levantándose, apenas usted pone un pie al suelo de su cama, Señor, gracias, bendecir en todo tiempo, durante su trabajo, durante el viaje a su trabajo, a su estudio, bendecir a Jehová. Como dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Adorar a Dios incluso en la aflicción, como lo hizo Job. Otro pasaje, hermanos, Salmos, en el 103, versículo 14. Porque el que conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo y que pasó el viento y ella y pereció. Así somos, mis amigos, mis hermanos. Somos como la flor del campo. Crece, se pone bonita, se pone grande,
pero va pasando el tiempo y el sol la marchita o la lluvia la ahoga o inclusive no tiene una raíz muy fuerte y el viento se la lleva. Refleja la fragilidad humana y la soberanía de Dios sobre nuestra vida. También el por qué, perdón, en Romanos en el capítulo 11, en el versículo 36, dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, mis hermanos, eso es una afirmación poderosa de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y a veces nos creemos de que, es que mi carro, es que mi casa, es que no, todo eso es prestado. Todo eso es prestado. Nosotros debemos de tener una actitud de humildad, de decir todo lo que tengo es porque Dios a mí me lo ha dado. Dice en el capítulo 2 de Job, en el capítulo 2, que dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El nada pecó Job, simplemente estaba pasando una prueba y ya Job sabía que Dios le estaba mandando una prueba. Y como si no fuera poco, Dios da permiso. En el capítulo 2 en adelante dice que Dios da permiso a Satanás para que vuelva a tocar a Job una vez más. Pero esta vez lo hiere con una sarna maligna, con una enfermedad crítica en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y aún dice así estas palabras, después de que su mujer lo humilla. Dice en el verso 9 del capítulo 2, entonces su mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Estuvo hablando una verdad completa, porque él ya sabía que Dios le estaba haciendo una prueba. Y sí, Dios lo prosperaba, Dios le dio muchas cosas, pero también él se dio cuenta de que también pudo haber recibido algo de Dios, una prueba muy difícil en él. Hermanos, a veces nos creemos la gran cosa y queremos tal vez darle algún mensaje a alguien y a veces nosotros estamos peor. A veces, pero eso no es nada. Y tal vez la otra persona, tal vez pasándola difícil. Lo que hay que hacer es tener humildad, decirle a la persona, tranquilo, vamos adelante, todo va a salir bien, simplemente una prueba. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado pruebas? Ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años. A todos nos ha pasado alguna prueba. No hay ninguno de nosotros que diga, o tal vez sí, tal vez haya pasado que algunos digan, no, esta prueba no la paso y ¡pum! Hay algunos que ya no soportan. Más otros hemos durado, hemos persistido a las situaciones y aún aquí estamos. Aquí estamos de pie, pulseándola. Aquí estamos de pie, agradando a Dios con lo poquito que tenemos, con lo poquito que le podemos dar, mis amigos, mis hermanos. Job es un referente para nosotros
Y como Chris lo decía en esta misma prédica en la mañana, que si usted lee Job, todo lo que pasó, sus amigos lo fueron a visitar y aún así le empezaron a hablar, a regañarlo inclusivemente. Pero decía Chris que comparando esto con Jesús, a Job no le pasó nada. Nuestro Señor sufrió agonía. Nuestro Señor sufrió un calvario, estar clavado en esa cruz hasta su muerte. Sí, tal vez Job perdió todas sus cosas, todas sus posesiones, pero el Señor Jesús no tenía nada, aún siendo rey. Tenía Job criados, y nuestro Señor no tenía a nadie, aunque tiene millares de ángeles alrededor de él. Murió completamente desnudo en un madero, nuestro Señor, y aún así él decía estas palabras: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Él lleva una carga grande, la suya y la mía. Y a veces renegamos porque tal vez nos está Dios probando en una situación pequeña que, que podemos soportar. A veces nosotros decimos que no puedo soportar más esto, pero Dios no nos pone cargas tan difíciles de que no podamos soportar. En Job, versículo 19, en el verso 25, dice así: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después desechará mi piel y mi carne y he de ver a Dios, el cual veré con mis mismos ojos y lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece por dentro de mí. Palabras que Job sabía que él de esto iba a pasar, mis amigos, mis hermanos. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina esta historia de Job? Tal vez adelantándome mucho al libro. En Job, en el capítulo 42, en el versículo 17, que dice: Y Job murió viejo y lleno de días. Así murió Job, teniendo una fe entrañable en Dios. A pesar de todo lo que perdió, a pesar de todo eso, él no perdió la fe en el Señor. Nunca renegó, nunca se puso a hablar mal. Sí se enojó contra él mismo, que dijo: maldito sea el día en que nací, que ojalá no hubiera nacido. Se maldijo a él mismo, pero nunca tuvo represalias contra el Señor. Gracias a eso, a ese hombre, hermanos, usted y yo debemos levantar el ánimo, levantarnos en fe y continuar, aunque nos cueste. Una frase que dijo una vez Caleb, el hermano de Estados Unidos, cuando vino en enero, creo que fue, que aunque caigas y que es enterrado, avanza, no te quedes ahí. Muchas personas a veces caen y se quedan ya en tierra y no se levantan, amigos. Hay que levantarse, hay que tomar fuerza nuevamente y avanzar. Eso me quedó a mí muy, muy, muy grabado en mi cabeza. Y sí, a veces podemos flaquear una, dos, muchas veces, pero la idea es que levantarse. Levantarnos y continuar. Porque Dios, eso es lo que quiere, hombres y mujeres valientes, que hagamos su voluntad y no la de nosotros mismos. Mis hermanos, esto es
un mensaje de que sí se puede, a pesar de las circunstancias, a pesar de tantas situaciones que este mundo y que van a seguir pasando. No crea que usted, por estar en una iglesia, por decirse llamar cristiano, ya no va a tener más situaciones en su vida. Claro que sí, sí las va a tener, sí las va a seguir teniendo, pero confiemos en nuestro Señor, que Él nos va a ayudar y que nos va a proteger en todo momento. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que la pasen bien y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.